El barrio del Coromoto en realidad estaba como en aquella época muy separado de la laguna, porque entre las últimas casas de la laguna y lo que era el barrio del Coromoto, que estaba un poco más allá del cementerio, por allí no había nada, ninguna construcción. No había muchas casas. Entonces, al no haber tantas casas ni tanta gente, pues éramos todos conocidos. Solares, tierra, barro, no había nada, no teníamos instalaciones deportivas, no teníamos pabellones cubiertos, no teníamos nada. Y me recuerdo que podía correr por los campos, porque eran campos, no había asfalto. Para llegar era un pueblito porque no habían casas adheridas una a la otra, sino eran terrenos, una casa por un lado, otra por otra, y habían casitas de piedra que donde no tenían ni luz ni agua. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene en el barrio del Coromoto? Bueno, aunque eran épocas difíciles, tengo muchos recuerdos. Date cuenta que antes no habían actividades extraescolares. Antes lo extraescolar era en la calle. Pues jugábamos a la pelota, bailábamos el trompo, jugábamos a los boliches, jugábamos a piola. El juego y el desarrollo de la vida cotidiana era en la calle. Antes estábamos acostumbrados pues eso, a los terrenos, al campo. Cuando recogían el trigo yo iba a coger ratones por ahí. Y me acuerdo que ponían un platito con sobra. Y yo entonces me levantaba a espantarla y me decía, no, déjala. ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque mientras esos animalitos estuvieran alimentados, a ellos no les iba a hacer daño. Esto era un barrio pequeñito, no había tantas casas, ni estaba como está ahora, era de tierra, y podíamos jugar todos en la calle. Y en cualquier parcela pues poníamos 4 piedritas y nos poníamos a jugar a la pelota. Pues la verdad que tengo muchísimos recuerdos del barrio, sobre todo la primera vez que vi la Virgen del Coromoto salir a la calle. Eso no me puedo olvidar, hace ya por lo menos pues unos 27 o 28 años. Y había muchos solares y nuestra casa era prácticamente una de las primeras que había allí, con lo cual alrededor de mi casa pues había puro campo y teníamos en aquella época un perro y salíamos con mis hijas, salían allí a correr con el perro y era como estuvieses en el campo, vamos, y estábamos en la laguna, ¿no? Me parecía un barrio muy entrañable porque era pequeño cuando llegué un 28 de febrero del 2002 y con 3 calles principales, muy comunicado y con gente muy sencilla. ¿Cómo era la vida cotidiana en aquellos primeros años? Para llegar desde el barrio del Coromoto al centro de la laguna, pues había que pasar casi que por el campo, ¿no? Y por la noche era terrible, porque no había ni una luz. Pues uno mirando fotos antiguas, el barrio era tierra pura, nerial, no vivía prácticamente nadie, era un lugar de paso para gente que tenía a lo mejor animales, una pequeña finquita y para de contar, ¿no? Calculando que en los 60 llegó aquí el agua y la electricidad al barrio, como casi todos los barrios de la laguna, antes había mucha pobreza. Había una bombilla colgada en un cable que pusieron ahí, ese era el alumbrado público que teníamos. Y tengo una anécdota muy buena con eso. Esa bombilla la rompí yo cuando tenía 12 o 13 años y me cogieron, claro. Y mi padre me mandó una reprimenda de mucho cuidado. Se usaban las velitas para iluminarte en la noche, en la oscuridad, y después, pues eso, buscar el abastecimiento de agua. ¿Qué supuso para el barrio de Coromoto contar con esto? Pues según los mayores, más mayores que yo, te decían que empezar a disfrutar de vivir. Porque antes tenías que ir con cubos, garrafas, a buscar el agua. Y ahora teniéndola en tu casa ya podías disfrutar de algo más y hacer todo un pelín mejor. Y el agua la íbamos a buscar a un chorro que había, un chorro público,
aquí en el camino del Vallado? Un chorro, como una fuente de agua, que es donde la gente iba a buscar el agua. La gente del barrio iba ahí a cargar el agua para las casas. Cargábamos el agua en garrafas, en cubos, y la llevábamos a casa para que las madres pudieran lavar la ropa, hacer de comer, bañarnos. A lo mejor ibas hasta 2 o 3 veces al día, depende de la necesidad y la demanda que tuviera. Y era un trabajo duro, y mayormente pues lo hacían las mujeres, porque los hombres estaban pues trabajando a una distancia pues considerable de su vivienda, ¿no?, de su hogar. Hombre, pues era un alivio tener un chorro público, y tener una bombilla era un alivio, pero no era lo que se exigía. El Coromoto nace como una expansión de la laguna, como estos barrios, los llamados pueblos, y el cambio es radical. Queríamos tener agua potable cada uno en su vivienda, y alumbrado público, pues que te digo yo, como mínimo en una calle 3 o 4 puntos de luz, no uno en todo el barrio, me parecía para que atracaran los barcos. De los 60 ahora han pasado muchos años. De pasar de esto, imagina que esto es el barrio y de repente se construyen casas, carreteras, edificios, colegios. ¿Tuvieron que vencer muchas barreras para conseguir estas mejoras? Según me cuentan, sí tuvieron que... Hombre, estaban todos unidos y sí, costó un poquito, pero lo consiguieron al final. Aquí la suerte que hemos tenido es que hemos tenido un movimiento vecinal fuerte, luchador, participativo. Todo se hizo con contribuciones especiales. Contribuciones especiales quiere decir que nosotros, los vecinos, pagamos una parte de las mejoras que se hacen en el barrio. Y tú pagabas, vamos a decir, si hay 3 metros, tú vives enfrente de mí, hay 3 metros, pues después pagabas por los metros del frente de tu fachada o de tu casa, y 1,5 metros hacia la mitad de la calle, y el otro pagaba la otra mitad. El barrio se empezó a asfaltar fue a partir de los 70 y algo largo. En la calle de la Virgen se asfaltó en los años 80. Y así fue como se empezaron a asfaltar las calles, se trazaron las calles y al mismo tiempo se pusieron puntos de alumbrado público y red de agua potable en muchas viviendas. Siempre se ha caracterizado este barrio por tener un movimiento vecinal fuerte, siempre, y una participación ejemplar. Y con las antenas pues se luchó y se logró que las quitaran, y fue una lucha constante, no fue fácil. Bueno, hicimos una película, un documental, sobre un momento que me parece que fue muy importante en el barrio del Coromoto, que fue hace unos años, cuando alguien del barrio se dio cuenta de que iban a instalar una antena de telefonía en la azotea de una de las casas, de un edificio, ¿no? Hubo una alarma en el barrio y entonces, para curarse en salud, decidieron pues reunirse entre todos e intentar que no instalasen esta antena. Y entonces fue un momento importante porque gente que a lo mejor no se relacionaba mucho entre sí, pues empezó la gente a reunirse, empezó a charlar, y era muy bonito porque, bueno, nosotros con la cámara íbamos allí y grabábamos, y mi mujer Lali iba con un pequeño micro y entonces recogía un poco pues las conversaciones que había sobre qué opinaba la gente del barrio de lo que estaba ocurriendo allí en esos momentos, ¿no? Y fue muy interesante porque hubo un retén de gente que estuvo allí durante todo el día, 24 horas, para evitar que de repente alguien, cuando nadie vigilaba, pues siguiese instalando la antena. Y entonces se ponían allí en la esquina y se iban cambiando, iban haciendo retenes allí. Y lo más interesante es que la gente iba allí y a la esquina y se ponía a charlar con la gente que estaba allí de guardia. Pero entre lo que pusieron la parte política y lo que exigimos nosotros, pues se llegó, y el constructor de la vivienda particular, porque estaba sobre una vivienda particular,
Pues llegaron a un acuerdo y con telefonía y se quitaron las antenas. En un jardín de ensueños y armonía, de aromas mil, noche primavera, en solitud y quietud que impresiona. ¿Cómo surgió la Asociación de Vecinos y Vecinas? ¿Y a quién debe su nombre? Bueno, pues surgió con la unión de muchos vecinos que querían hacer cosas por el barrio y una persona muy importante fue don Antonio Yumar y él es el que le dio el nombre a la asociación. Que don Antonio Yumar, el que trajo la Virgen, habló con el ayuntamiento para hacer la asociación de vecinos del barrio, para tener una asociación, porque antes no teníamos nada. Del nombre Airán viene de los primeros fundadores de la asociación. Se crea la asociación de vecinos, se empieza a trabajar en todos los temas del barrio. Y empezaron a pedir al ayuntamiento pues, para asfaltar las calles, para poner alumbrado, para hacer pues eso, un barrio progresivo. Y así se crea la asociación de vecinos, por los años, que te digo yo, 60 aproximadamente. ¿Qué vínculo tiene usted con esta asociación? Bueno, pues durante unos 10 años fui la presidenta de la asociación y intentamos pues hacer cosas que los vecinos nos pedían o intentar que el barrio funcionara. Fui el sucesor de Antonio Yumar Pérez, que es una institución aquí en el barrio, y estuve pues aproximadamente 17 años, 18, no sé, de presidente. Ese es el vínculo que me atrapó en la asociación de vecinos. Soy socia de la asociación desde que se fundó y procuro participar en todo lo que pueda y todo lo que hace la asociación para mejorar el barrio. En una historia de 60 años, vamos a ponerle, no te creas que han pasado muchos presidentes. Ha estado Antonio Yumar Pérez, José Luis Herrera, Cipriano, Luis Edel, Edu y yo. Y ahora hay un nuevo presidente que se llama don Pedro Yumar. ¿Qué personas recuerdas como figuras o extrañables de la historia del barrio? Bueno, pues hay muchas. El primero, por decirlo así, más influyente, fue don Antonio Yumar Pérez. Que fue quien le dio al barrio del Coromoto la identidad, y yo me atrevería a decir que fue el fundador del barrio del Coromoto, cuando trajo la Virgen. Fue el creador de la asociación, tiene esta plaza en su nombre. Luego hubieron muchas personas. Antes nos conocíamos más por los apodos familiares, que por los nombres. Entonces estaba doña Carmen La Puncha, que vivía al lado de mi casa, que era una señora mayor, que tenía el hijo. Después estaba Franco, que aún hoy en día asiste el bar de Franco, que vivía también ahí al lado. Estaba Máximo Yumar, que era hermano de Antonio Yumar. Después estaban las Padronas, que viven aquí debajo. ¿Qué papel jugaba el restaurante Rancho Grande en la identidad del barrio? El Rancho Grande jugó un papel muy, muy importante. Era una referencia como restaurante y aparte de eso marcó, digamos que la referencia del lugar. O sea, había un transporte urbano que se llamaba La Cirila y ponía en el panel Rancho Grande, Barrio Nuevo. Y eso era una referencia para localizar el barrio. Pues mira, era un restaurante que había aquí, fue el primero del barrio, por decirlo así, y era una seña del Coromoto. Venía mucha gente de fuera a venir a comer aquí, y era muy importante. Era un restaurante conocido donde venía a comer, ¿no?, y a pasar las horas mucha gente de fuera. Era una forma también de conocer el barrio, ¿no? Pues yo llegué a ir de pequeña, pero no podías entrar porque había mucha gente siempre esperando para comer. Era algo muy famoso en esa época. Era un restaurante pues importante,
en cuestión del ambiente que se movía. Lo que pasa es que cuando en esa época yo era un chavalito y yo más bien lo que iba era allí a pedir agua. Pues mira, venía mucha gente, por decirlo así, en su momento con dinero. Esto era de hace muchos años. Tenían un distintivo de quiero ir a probar, quiero ir a oír buena música. Entonces aprovechaban y venían. Gente con un alto standing. Sí recuerdo que venía pues gente más o menos, se veía como con algo de poder adquisitivo y era popular entre gente que venía de fuera y entonces visitaban ese restaurante. Una agrupación musical de folclore y tal, pues aprovechó porque parece que ese restaurante fue el que le dio el nombre a la zona. Mi padre tocaba en el Rancho Grande, mi padre y José Grosso Morín, Pepe Caramelo, tocaban los dos cuando venían los clientes, porque el Rancho Grande era un restaurante a nivel insular, no era un restaurante de barrio. Aquí venían de toda parte de la isla. Entonces contrataban música y tocaba mi padre, que fue un músico bastante destacado en la cultura de Canarias y en el folclore, conocido popularmente por Hito, fundador de la rondalla Hespéride, tiene como 8 o 9 grabaciones discográficas. Fue en el año 65 a representar a Canarias a la Feria Internacional del Campo de Madrid, con Olga Ramos, Dacio Ferrera, Joseito Pérez Expósito, Agustinito Olmora y mi padre, por supuesto, Ángel Hernández Albero. Y después estuvo de director llevando las cuerdas del Orfeón La Paz de la Laguna durante casi 30 años. Y bueno, pues en el barrio hay una familia, los Hernández, que son pioneros, entre ellos Hito, el abuelo, ¿no? Tiene una plaza dedicada a él. Y entonces el folclore le gusta a todo el mundo, ¿no? Aquí no le gusta una romería, una fiesta del verano, que es el verano es el solsticio, ¿no? La vida, el sol, la luz. ¿Qué impactos crees que tuvo el folclore en la identidad del barrio? Pues la verdad es que mucho. Desde siempre han habido muchos artistas, todos el folclore, y en las fiestas se hace mucho por el folclore. En el barrio han habido grandes músicos del folclore. Por ejemplo, en las Hespérides estuvo también Pepe Barrios, que vive ahí en la calle El Tejara. Estuvo Los Ferreras, que son de aquí al lado. Yo creo que aquí siempre, la cosa folclórica, el barrio ha estado bien arraigado con el tema. Entonces, eso es el folclore. Y ahí hay unas voces increíbles, ¿no? Es decir, deben saber ustedes que Sabandeño, quien lo dirige actualmente es Toño, el nieto de Lito. Fran, que es un músico increíble, y luego Javi. Es decir, 3 miembros de una familia que han seguido la tradición, que se juntan el otro día, el Día de la Madre, para celebrar con su madre la vida, y que son folcloristas y músicos y gente con una cultura muy ancestral, ¿no? ¿Qué significado tiene la Virgen del Coromoto para el barrio?
Bueno, la Virgen del Coromoto tiene un significado muy importante, es la patrona del barrio y es la que le da el nombre al barrio. La patrona del barrio, Virgen del Coromoto, y el barrio se llama Barrio El Coromoto. Ese es el significado que tiene. Eso nos la trajo don Antonio Yumar de Venezuela. Primero fue un cuadro, no era como ahora el ese, sino primero trajo un cuadro. Como agradecimiento a esa tierra que les había dado su fruto, pues se decidieron a conseguir la imagen. La imagen fue encargada en Península, creo que fue en Málaga, que se trasladó pues en barco hasta aquí y vino llegando casi naciendo yo también. Es como si fuera casi mi hermana gemela, hace 63 años. La Virgen llegó al barrio sobre el año 1961, sigue siendo muy querida, dado un número de personas que van todos los días pues, a su capilla a visitarla. Don Antonio Yumar hizo la ermita pegada a la casa y entonces fue cuando se formó el barrio y empezó el barrio a crecer. Antes, no sé, antes era una parte de la laguna, pero no tenía nombre. Y es la que le da el nombre al barrio. La patrona del barrio, Virgen del Coromoto, y el barrio se llama Barrio El Coromoto. La gente que es muy devota, muy cristiana, están esperando como el que está esperando un cumpleaños, una fiesta. Las fiestas de la patrona se celebran todos los años. A finales de agosto, principios de septiembre. ¿Recuperaría algo de aquellas fiestas? Sí, siempre hay que recuperar. Pues antes aquí se hacían las fiestas bien, en el Coromoto no estaba tan masificado, en la calle de la Virgen, donde está la Virgen, ahí se hacían las fiestas, se hacían en la calle, se hacían en los solares, había una lesión de Reina de Virgen, se hacían carreras de sortijas, se hacían chocolatadas, cosas para los niños, concursos de tejo para ver quién era el que ganaba. Y después pues estaban lo que eran los bailes, los fuegos, la procesión. Y venía Flores, un señor que cantaba, y nos daba el recitar de canto junto con la hija. Y el folclore siempre ha estado muy vinculado a las fiestas patronales del barrio. Siempre se han hecho grandes encuentros de solistas. Se hizo incluso un espectáculo, vivimos en la misma isla, con Gran Canaria, músicos de Gran Canaria y músicos de aquí. Michael trajo en esa fiesta a la fanfarria de Agaete a tocar al barrio. Yo tengo una niña que es autista, que se llama Leila, y Leila le encanta la música. Durante todo el día estuvo Leila con la fanfarria, una maravilla. Entonces, ese es un simple detalle que alegró mucho la vida en el barrio, no solo porque estuviera Leila, sino porque el traer a la fanfarria, que le da mucha vida a la gente, que le gusta eso, lo que es la vida, pasarlo bien, divertirse, comer, disfrutar, pues yo no me olvido nunca de esa anécdota de Michael, que es un personaje entrañable del barrio. No es una cosa masiva, pero sí se suelen reunir entre 250 y 300 personas para celebrar la fiesta de la Virgen todos los años. Yo pienso que sigue en aumento la fiesta, tanto la misa
como la procesión y los diferentes actos, y yo pienso que con el transcurso de los años ha aumentado la devoción a la Virgen del Coromoto. ¿Existe actualmente algún personaje destacado vinculado con el folclore local? Folclore, ahora mismo se me viene a la mente Javier Hernández, que está en los sabandeños, que desde hace muchos años colabora con nosotros y es la persona que es encargada de cantar el Ave María a la Virgen del Coromoto todos los años cuando llega de regreso a su capilla. Solo con escuchar por la noche a Javi, esa voz celestial cantando la Ave María, que cada año parece diferente y es la misma voz, pero siempre tiene un toque, depende el tiempo, si hace frío, si no hace frío, si hace más calor. Es una voz que hasta lo agradece. ¿Cuál es el alma del barrio? Vale, pues la alma del barrio es justamente donde estamos nosotros aquí, es decir, el colegio. A ver, yo creo que es donde está la vida más importante que hay aquí, porque estos serán los ciudadanos del mañana que harán actividades en el barrio. Y además, el colegio también se realizan muchas actividades abiertas a lo que es el barrio. Todo lo que ustedes aquí, toda la formación que tengan, no aprenderse fórmulas de memoria o los ríos de no sé dónde, sino, no sé, aprender a escuchar a la gente, a dar sus opiniones, a tener criterio, a analizar la situación en la que viven, todas esas cosas. Esto es la formación del mañana y ustedes serán los ciudadanos del mañana y podrán postularse como políticos, economistas y tal, y harán que el país progrese. ¿Cómo te sentiste trabajando en grupo con tus compañeros para hacer las entrevistas y las grabaciones? Bien, porque yo casi no los conocía, o sea, sí los he visto, pero los he visto y nada más, y pues ya jugaba más con ellos, los conocí mejor y bien, nos lo pasábamos bien juntos. Hemos aprendido como a escuchar a la gente, a atender más y como que a saber cómo preguntar. Estábamos escuchando qué era lo que decía el que entrevistábamos, ahora que entrevistábamos, y claro, muchas veces nos quedábamos así y cuando nos tocaba estábamos así y era como, ay, me toca a mí, y entonces era leer la pregunta. Para mí lo mejor fue cuando estuvimos en el parque, porque aparte de hacer la entrevista, podíamos estar en el parque desayunando arriba del... Estaba guapo. El formato fue bien elegido, sin quererlo, ¿no? Pero está más cerca de lo que está acostumbrado a trabajar el alumnado en este cole, ¿no? Que, bueno, gracias a que tenemos el proyecto de Radio Camino, ellos con el formato entrevista están más familiarizados, más cómodos, vamos a decirlo, más cómodos y cómodas, ¿no? Entonces, yo creo que bien. Yo no sé si otra propuesta hubiera tenido el respaldo del alumnado y ellos habrían sido capaces de valorar todo el aprendizaje que han tenido en el proceso.
Porque cuando hablas con las personas mayores y en fin, muchos les dicen, yo te cuento lo que tú necesites. Explicarles qué va a ser con niños. Entonces yo pienso que también es muy bonito que ellos se sienten arropados por niños, porque bueno, es como más llevadero, ¿no? Y los mayores que hemos conocido tienen más experiencia en el barrio, por así decirlo, y nos han enseñado un poco cómo es el barrio y cómo era antes. Bueno, pues lo que más me gustó fue entrevistar a las personas porque conocía cosas que yo ya no conocía del barrio. Pues me gustó. Pero sí a nivel organizativo, de distribución de las preguntas, hacer esa preparación previa, incluso de la dicción, del cómo entonar, eso se lo trabajaron ellos, se organizaron ellos y ellas. Algunos de ellos no habían hablado en su vida, entonces de repente llegar a acuerdos, ¿no? Eso es como un reto de la escuela. Pues yo conocí un montón de historias que me parecieron súper interesantes de antes del barrio del Coromoto, que no había escuchado y eso que vivo aquí. Bueno, alguna que otra de mis abuelos y todo eso, y aprendí mucho de pues, historias que no habíamos escuchado en otro lugar.